Hola gente bonita, en el día de hoy vengo a hablarles del eclipse solar en Tauro, de los duelos en un sentido científico y simple. Bienvenidos a este canal de astrología, Área de Agua. Mi nombre es Andrea, yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenista. En este canal hago videos acerca de astrología predictiva. En el día de hoy vengo a hablarles del eclipse lunar en Tauro, que va a suceder este 28 de octubre a 5 grados en el signo de Tauro. Voy a hablar de este eclipse en relación a los duelos y ya en un momento voy a explicar por qué este eclipse está relacionado con los duelos y también voy a hablar de este eclipse en relación a los duelos de una forma más simple y más científica. Y aunque parezca que estos dos adjetivos o palabras se contradicen, ya también les voy a explicar por qué utilizo estas palabras y por qué me voy a enfocar en estas temáticas. Lo primero es saber la configuración de este eclipse. Es importante conocer la configuración de este eclipse. Eso quiere decir qué planetas, qué aspectos, qué está pasando en el cielo mientras sucede este eclipse. Entonces, en este eclipse, la luna está en exaltación en el signo de Tauro a 5 grados. Está oponiendo al sol que está en Escorpio también a 5 grados. Es una luna llena. Al mismo tiempo, tenemos una conjunción entre Marte y Mercurio que están al otro lado en Escorpio, haciendo una oposición a este eclipse. Y al mismo tiempo también Marte y Mercurio están haciendo una oposición a Júpiter. Y la regente de este eclipse, que es Venus, es importante saber que está haciendo la regente de este eclipse, está en Virgo, aproximándose a una oposición a Neptuno, Neptuno que está en Piscis. Entonces, esta es la configuración astrológica de este eclipse y también todo lo que voy a hablar hoy está relacionado con todos estos aspectos, con todos estos arquetipos de los signos, de los planetas y de lo que están haciendo y lo voy a ir correlacionando. ¿Y por qué hablo de duelo? Porque voy a hablar del proceso de llevar un duelo en relación a este eclipse. Pues porque este eclipse es una luna llena, es un eclipse lunar, es un eclipse de finales, es un eclipse de cierres. Las lunas llenas se tratan de finales, sobre todo los eclipses lunares se tratan de grandes, significativos, intensos, profundos, importantes finales. Los eclipses lunares se tratan de eso, se tratan de cerrar ciclos, se tratan de completar transiciones, completar finales, hacer cierres, terminar cosas. Y los eclipses lunares también se tratan de ciclos que se acaban y de las cosas que uno puede recoger o los frutos que uno puede recoger de ese ciclo que se está terminando. Es como el momento de la cosecha en el que está ya lista para ser recogida, pero yo no me voy a centrar en este análisis en eso, yo me voy a centrar más en el hecho de los cierres, de los finales y en ese sentido de hacer duelos. ¿Y por qué hablo también de hacer duelos? Porque este eclipse tiene una presencia muy fuerte del arquetipo de Marte que está en Escorpio. Primero, Marte pues está en uno de sus signos regentes que es Escorpio, entonces tiene mucho poder, tiene muchos recursos, es un planeta que en este momento está muy activo y además está haciendo una conjunción a Mercurio y además está haciendo una oposición tanto al eclipse como a Júpiter. Entonces, este Marte está siendo súper expandido y todas las cualidades, incluso los defectos también de Marte, están siendo muy expandidos por este Júpiter. Y Marte
como bien ya lo he dicho en este canal en otros videos, es otro de los arquetipos que tiene que ver con la muerte, con los finales. Marte se trata de la separación, de la eliminación. Marte quiere acabar las cosas, terminar las cosas, romper las cosas, cortar las cosas. Y Marte está haciendo una oposición a la Luna y además Marte se encuentra también en un signo súper emocional, súper profundamente intenso en un sentido afectivo, sensitivo de las emociones, del dolor, Escorpio, ¿sí? Y además te está haciendo una oposición a la luna, que también tiene que ver con nuestras emociones, que tiene que ver con nuestra ternura, con nuestro autocuidado, con lo que sentimos. Entonces, Marte en este momento, en este eclipse, está haciendo muchos cortes emocionales. Y de eso se trata un duelo. Un duelo se trata de vivir y experimentar de una forma dolorosa, sufrida, triste, a veces depresiva, todos estos sentimientos en relación a algo que se acaba, a una pérdida, en fin. Y también lo digo no solo por el eclipse, sino por lo que yo he visto en mis clientes, en personas que conozco, pero sobre todo lo he visto mucho en mis clientes. Hay muchas personas que están pasando por duelos, hay muchas personas que están terminando cosas o que se van a aproximar a un duelo o algo que se acaba. Y cuando uno habla de un duelo, no quiere decir solamente que a una persona se le muera a uno y uno tenga que pasar por un duelo, tampoco quiere decir solamente el duelo en relación a terminar una relación o una amistad. Yo he visto que últimamente la gente está entrando en procesos de duelo en relación a muchas cosas. Por ejemplo, a hacerle un duelo a un trabajo que uno tenía antes, que era muy importante, en el cual duró uno muchos años o que simplemente era muy significativo para uno y que uno o lo tuvo que dejar o deliberadamente decidió cambiarlo o simplemente a uno lo sacaron de ese trabajo y pues uno tiene que hacer un duelo de dejar, por ejemplo, un trabajo. También y claramente he visto personas que están en duelos de relaciones que ya dejaron, de relaciones que están en proceso de terminar o de relaciones que están pensando terminar en el futuro. Este es un video que, digamos, va a hablar del duelo, pero no solamente porque usted ya esté pasando por el duelo, sino para también, si usted está pensando, por ejemplo, en dejar una relación, que se pueda preparar y saber cómo afrontar el final de una relación. Y cuando hablo de relaciones, puede ser de muchos tipos de relaciones. Relaciones románticas, matrimonios, amistades, incluso si usted, por ejemplo, decidió alejarse e incluso cortar definitivamente una relación con algún familiar, usted también tiene que hacer un duelo de eso. También he visto personas que están haciendo duelos en relación a irse a vivir a otro país, porque cuando uno se va a vivir a otro país o a otra ciudad o incluso a otro barrio, si por ejemplo usted duró viviendo, no sé, 20, 30 años de su vida en el mismo barrio y decidió irse, pues usted tiene que hacer un duelo para poder dejar ir todas las experiencias que vivió en esa ciudad anterior, en ese país anterior. Todo requiere un duelo, todas las cosas que uno termina requieren un duelo. Cuando a uno se le muere una mascota, visto personas también que están pasando duelos porque eh, su gatito, su gatita o su perro pues murieron y eso es un duelo también súper importante que hay que saber llevar. Duelos de todo tipo. Yo estoy viendo en este momento gente que está terminando muchas cosas, gente que se sale de grupos, de organizaciones, de comunidades. Eso también implica llevar un duelo. Si usted se va a salir de un grupo, de una organización,
ese es un duelo muy importante porque también la gente está muy apegada a los grupos, a las amistades, a las organizaciones a las que pertenece y también hay duelos dentro de esas situaciones. Entonces voy a centrarme en este video a hablar de los duelos o del duelo en relación específica a este eclipse, en relación específica a la configuración de este eclipse. No me voy a centrar en la posición tradicional o en el conocimiento tradicional de lo que sabemos que es un duelo y cómo llevar un duelo, de las diferentes etapas del duelo. No voy a hablar de esto. Esto es información nueva, por decirlo así. Es información diferente. Es información científica y yo voy a explicar también por qué. Pero no me voy a centrar en el típico proceso de llevar un duelo, de las diferentes etapas, de la negación, de la rabia, de la aceptación, de la tristeza, del no dejar ir, no sé cuál es la otra etapa. Es muy interesante y es una información y es una forma también de llevar duelos muy válida, pero también considero que es una forma de llevar duelos de la cual se ha hablado muchísimo y no es la única información importante que se puede tener acerca de cómo llevar un duelo, de cómo hacer un cierre, cómo superar la terminación o el final de algo. No, no es que vaya a invalidar esa forma de llevar un duelo con todas las etapas de llevar un duelo, simplemente quiero como mostrar otra perspectiva de los duelos y también en relación a la astrología y específicamente a este eclipse y a la configuración de este eclipse. Antes de seguir con el siguiente tema, también, por ejemplo, duelos en relación a los hijos que se van de la casa, duelos en relación a terminar una carrera o a decidir cambiar una carrera y por supuesto duelos en relación a perder a alguien de una forma, es decir, física, es decir, alguien que muere. Esta información que yo voy a dar hoy la tomé de un video de un podcast que se llama Huberman Lab, que lo lidera un profesor de la Universidad de Stanford. Si quieren el link del podcast o del video, por favor, escríbanme en los comentarios. Es información totalmente científica y comprobada científicamente. Bueno, porque esta persona es profesor de la Universidad de Stanford, es neurobiólogo, hace investigaciones de este tipo de cosas y todo su enfoque es absolutamente científico. Entonces, muchas de las cosas que voy a decir acá no me las saco de la nada, están basadas en investigaciones completamente científicas y comprobadas en un sentido neuronal y psicológico y comportamental. Obviamente también me extenderé en algunas de estas explicaciones en un sentido también astrológico, que no toda la información que voy acá a dar es solamente de lo que aprendí de este profesor. Si quieren ver pues el video en el cual me inspiré para hacer este video que voy a hacer hoy, por favor díganme, aunque les advierto que es primero un video muy largo, es un video también muy teórico y donde él habla muy detalladamente de las investigaciones científicas que se hicieron y además es en inglés, entonces puede ser como muy aburrido y muy ñoño, pero honestamente a mí me encanta, me fascina. Estoy obsesionada con toda la información que este sujeto pone en su canal. Bueno, porque no sé si ustedes sepan, pero yo estudié psicología en la universidad y me encantan todos estos temas y me acuerdo que una de las cosas que más me apasionó en mi carrera como psicóloga fue la neuropsicología, fueron todos los módulos que vimos de neuropsicología. De hecho, en algún momento llegué a pensar como que de pronto ese era un enfoque en el que quería desarrollar mi carrera, pero
honestamente en ese momento no creí demasiado en mí para dedicarme a eso, porque igual, es decir, la neurología, neurobiología, las neurociencias, la neuropsicología, pues son disciplinas complejas, son difíciles, son intrincadas y requieren también como de mucho análisis, de mucho detalle y de mucho cuidado. Pero me gusta mucho, mucho este tema. Me acuerdo que en la universidad hasta me iba muy bien, me fue muy bien en el sentido académico en esos módulos, pero me parece extraño que si me apasionaba tanto y me iba tan bien, no haya decidido enfocarme en eso. No sé, lo vi como algo muy tópico, como que yo decía, no, eso es demasiado avanzado para mí. Pero bueno, en fin. Si quieren trabajar conmigo en una lectura de su carta astral, pueden ir al link que está en la descripción. Yo ofrezco lecturas que son grabadas, lecturas que son en vivo y en directo por Zoom. Ofrezco lecturas de revoluciones solares, de sinastrías, es decir, de la compatibilidad que pueden tener románticamente con otra persona. La revolución solar se trata de la predicción anual que ustedes pueden tener desde el día en que cumplen años y qué va a pasar en ese año, qué temas más relevantes van a surgir, oportunidades, desafíos, etcétera. En una lectura de su carta astral podemos hablar de tránsitos planetarios que están teniendo en este momento y en el futuro, de qué áreas de su vida van a ser activadas, cuál es el momento de la existencia en el que ustedes se encuentran según lo que están activando los planetas, sobre todo como Saturno, Plutón, Urano, Neptuno. Saber qué va a pasar en el futuro en diferentes áreas de su vida en relación a estos tránsitos, saber qué va a pasar eh, con la forma en que ustedes hacen dinero en su vida económica, en su carrera, en su profesión, en sus planes de viaje, de migrar, de relaciones, de familia, de trasteos, de compras, de juicios, de asuntos legales, etcétera. Si están interesados, pueden ir al link que está en la descripción. Allí pueden agendar directamente o si quieren escribirme a mi correo por si quieren pagar de otra forma que no sea PayPal, que es la forma en que recibo allá. Y sobre todo también para la gente que vive en Colombia, que me pueden hacer una transferencia directa, o por ejemplo la gente que no tiene acceso a PayPal, hay otras. Entonces, no siendo más, los dejo con la interpretación de este eclipse que tengo para hoy. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué decidí relacionar este eclipse y la configuración de este eclipse con esta información de un carácter más neuropsicológico y de un carácter más científico con el eclipse? Y la razón es muy sencilla, porque este eclipse, como les digo, se trata de cierres, se trata de finales y se trata de duelos, pero es un cierre, es un final y es un duelo que se da en el arquetipo de Tauro, ¿sí? De Tauro, gente, no en el arquetipo de Escorpio, ¿sí? Porque yo sé que mucha gente que le encanta la astrología y astrólogos, siento como que se están centrando mucho en este eclipse, en todo lo que pasa en Escorpio, y este no es un eclipse de Escorpio, entiendan, esto es una luna llena en Tauro, esto es un eclipse lunar de Tauro, ¿sí? Tauro, Tauro. Y Tauro es un signo que nos habla de la simplicidad. Tauro es un signo simple. Tauro es un signo que está relacionado con lo tangible, con la tierra, con lo sensorial, con lo que podemos hacer en nuestro mundo más inmediato a través de los sentidos. Y esta información que yo vi de este profesor de Stanford en relación a los duelos es muy tauriana. Toda la información que él presenta en ese video que se llama How to Heal from Grief, es decir, cómo sanar un duelo, es muy del arquetipo de Tauro porque todas las investigaciones y todas las herramientas que él dio para
sobrellevar un duelo, para superar un duelo, para llevarlo de la mejor forma posible, son muy del arquetipo de Tauro y ya les voy a ir explicando cómo es esto. Y por otro lado, también considero que este eclipse y en relación a los duelos y en relación a la simplicidad y en relación a la ciencia, es así y todas estas variables se correlacionan las unas con las otras, la ciencia, la simplicidad, el duelo, etcétera, porque la ciencia es simple. Uno tiene la creencia, y mucha gente tiene la creencia, de que lo científico es complicado y difícil y complejo e intrincado y mejor dicho, es que las matemáticas y la física y el método científico y todas las investigaciones que hacen, no, eso es de gente demasiado inteligente y académicos y allá y bla, bla, bla. No, bla, bla, bla. Eso no es tan complejo como ellos lo hacen creer. En realidad la ciencia es algo muy simple. ¿Por qué? Porque la ciencia está basada en el método científico, ¿sí? Y el método científico es una forma estandarizada de investigar, ¿sí? Es una forma que tiene unos pasos completamente definidos y que uno no se puede saltar para investigar sobre un tema. Y además porque no solamente dentro del método científico, porque las formas que los académicos en neurociencias, neuropsicología, en psicología utilizan para investigar también son muy definidas, tienen unos protocolos, uno no se puede saltar las cosas, tiene que haber una población específica con un número de personas máximo y mínimo en un laboratorio con prácticas muy determinadas. Y asimismo los resultados que se tienen dentro de una investigación también son muy simples, muy puntuales, muy detallados. Esto no es un ensayo, esto no es una disertación, esto no es filosofía, ¿me entienden? La ciencia es simple, la ciencia va al punto, la ciencia le da a uno resultados tangibles, a la ciencia le dice a uno como se hizo esta investigación con estas personas, estos fueron los resultados, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer y de esta forma específica y en relación a la realidad, a lo que podemos tocar, sentir, ver, hablar, oler, comportarnos, en fin. Eso es la ciencia. La ciencia es simple y en ese sentido está muy relacionada con Tauro, porque Tauro es un arquetipo simple, Tauro es un arquetipo que está relacionado con la realidad y con lo que podemos hacer en la realidad de una forma determinada, de una forma cotidiana, de una forma simple y de una forma sencilla. Y eso no le quita valor. La simplicidad en el sentido de la ciencia, en el sentido del arquetipo de Tauro, no quiere decir que las cosas pierdan valor, que porque a alguien usted le diga, no, simplemente usted lo que necesita hacer todos los días es tal cosa y de esta forma va a ir mejorando. Eso no quiere decir que pierda valor o que no funcione. Lo que pasa es que nosotros, o muchas personas, estamos acostumbrados y creemos que las cosas tienen un valor cuando son más difíciles, cuando son más complejas, cuando son más intrincadas, cuando tienen un montón de variables. O sea, el arquetipo de Escorpio. El arquetipo de Escorpio sí es mucho más complicado, porque el arquetipo de Escorpio está muy relacionado primero con la emocionalidad y quiere entender en un sentido muy detallado la emocionalidad y todos los procesos psicológicos
y quiere ir también como a la herida y al trauma y a lo subconsciente y a lo que está y a lo que es oscuro. Escorpio también tiene que ver con los conceptos teóricos complejos, muy estructurados, ¿sí? Como una vez hablé en el video donde hablé sobre Saturno en Escorpio, ¿sí? Que tiene que ver como con un conocimiento mucho más filosófico, con un discurso mucho más complejo, pero digamos, a ver, yo sé que Sagitario está relacionado con la filosofía, pero digamos que el conocimiento que maneja Escorpio es como mucho más de entender a través del discurso y a través del lenguaje y a través del análisis y a través del ensayo, cosas muy complejas, ¿sí? Por eso es que yo, por ejemplo, relaciono directamente Foucault y Freud. Estos autores no son científicos y estos autores son complejísimos y manejan muchas ideas y manejan muchos conceptos. La ciencia no es así. La ciencia no se trata de eso, no se trata de discursos complejos y ensayos y análisis. No. De esta forma, la información que les voy a dar hoy se trata de qué cosas podemos hacer en un sentido mucho más simple y en un sentido mucho más tauriano para llevar un duelo. Bueno, entonces ya entremos en materia acá. Resulta que las últimas investigaciones científicas acerca de cómo funciona un duelo y de cómo llevar un duelo. Esto yo lo voy a explicar de una forma lo más sencilla posible, porque igual, pues hay muchos detalles y no puedo extenderme tanto en este video, ¿me entienden? Pero resulta que las últimas investigaciones acerca de cómo llevar un duelo, resulta que los científicos o los académicos descubrieron que existen tres variables muy importantes en relación a los vínculos que uno tiene con las personas, animales o cosas. Y esas tres variables son el tiempo, el espacio y el vínculo, es decir, el vínculo emocional. Cuando uno habla del espacio, se refiere a todas las experiencias que uno pudo vivir con una cosa, animal o persona y que crearon una memoria en el cerebro. Es decir, todas las experiencias cotidianas o frecuentes que uno vivió de nuevo con una persona, animal o cosa, los lugares donde uno se movía, los sitios que uno solía frecuentar con esa persona, las actividades que uno solía hacer con esa persona, los lugares donde viajaba, incluso, por ejemplo, pienso con una mascota como los lugares donde solía estar una mascota, su sillón favorito, eh, qué actividades le gustaba hacer, en fin, ustedes me entienden. ¿Mm? O por ejemplo, en relación a un lugar donde uno se mueve, a una ciudad donde uno se mueve, entonces los sitios donde uno suele ir en una ciudad, si uno está haciendo como un duelo de dejar una ciudad o un país, los sitios donde uno solía ir a una ciudad, los tipos de restaurantes que uno solía frecuentar, el tipo de casa que uno tenía y cómo estaba uno en su casa y la comodidad de su casa y todo, ¿sí? Y esto, todas estas actividades y todos estos espacios a través de los cuales uno se relaciona con una cosa, persona o animal, eh, crean memorias y crean circuitos en el cerebro, ¿sí? Y crean conexiones neuronales. Y mientras más
uno tenga experiencia y mientras más, digamos, haya sido largo esa situación, relación, etcétera, pues es algo que está muy como implantado en el cerebro, ¿me entienden? Son como que las conexiones neuronales son súper fuertes en relación a las memorias, en relación a las actividades, en relación al espacio, ¿sí? Y eso es una de las variables a través de las cuales uno se vincula emocionalmente con otra persona. Es decir, em, los sentimientos, el amor, las emociones, el afecto, todos, sean positivos o negativos, que uno pueda sentir hacia una persona, animal o cosa, eh, tienen una correlación directa con esas memorias. ¿Me entienden? Mm, y aquí empiezo a relacionarlo con el arquetipo de Tauro, porque Tauro es eso. Tauro tiene que ver con el espacio. Tauro tiene que ver con las cosas concretas. Tauro tiene que ver con la cotidianidad y con la forma en que nosotros manejamos la cotidianidad. Y además, Tauro es un arquetipo fijo, 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 fijo. Sí, es un signo fijo. ¿Qué quiere decir que es un signo fijo? Que es un signo que se aferra a las experiencias que tiene porque son experiencias que le producen placer, que le producen alegría, que le producen confort y ya no las quiere dejar. Yo suelo poner este ejemplo con el arquetipo de Tauro que, por ejemplo, una persona que tiene el arquetipo de Tauro muy fuerte es una persona que siempre va a pedir el mismo latte o café o cappuccino o lo que sea allá en el café a donde va. Y siempre va a ir al mismo café. ¿Por qué? Porque sabe que ese es el café que le gusta y donde se va a sentir bien, porque ya sabe que lo que le gusta es el mocachino y porque incluso ya tiene una mesa favorita donde sentarse y porque ya sabe que esa experiencia le va a producir placer y confort y se fija. Tauro se fija. Tauro se ancla, ¿sí me entienden? Entonces, esto es absolutamente está relacionado con esta investigación, al menos en este sentido de la variable del espacio, ¿sí? Em, Tauro es un arquetipo que está completamente y directamente en relación a el vínculo que uno crea con las personas. Cuando un Tauro, por ejemplo, encuentra a alguien o algo que le gusta mucho, ya después no puede dejarlo. O sea, se ancla mucho y le es muy difícil dejar, le es muy difícil cortar porque genera muchos vínculos a nivel emocional con la cotidianidad, las experiencias, los espacios, las cosas sensoriales y está muy anclado, ¿sí me entienden? Entonces, esa es la primera variable de la que hablan estas investigaciones, la variable del espacio y cómo eso también, digamos, implica que lo que les digo, que en el cerebro hay un montón de conexiones y de circuitos neuronales que ya están creados, ¿sí? Eh, Esto me parece muy interesante porque es que además en este momento tenemos a Urano en el signo de Tauro y Urano es un arquetipo que está muy relacionado con la ciencia y con la neurología y con la neurobiología y con la neuropsicología y con el cerebro y con todo este tipo de temáticas. Entonces, me parece absolutamente fascinante poder entender también el arquetipo de Tauro desde un punto de vista neuropsicológico, neurobiológico, ¿sí me entienden? Y ya después les voy a decir cuál es la propuesta también de estos científicos para que la gente pueda manejar los duelos y superar los duelos de la mejor forma posible.
Y recuerden que también Tauro es un arquetipo que tiene que ver con los ritmos y con la cotidianidad y con las cosas que uno hace todos los días. Es muy importante que tengan esto en cuenta para que también puedan entender eh, cómo es que se lleva un proceso de duelo en relación a la cotidianidad y a los ritmos y cómo estas investigaciones también encontraron cómo la cotidianidad, los ritmos, las cosas que uno solía hacer, no sé, todos los días con su gato, si todos los días usted le sirve comida a las 6 de la mañana, y si después todas las noches lo consiente, y si también después al mediodía se sienta ahí al lado suyo y usted lo consiente, esos son ritmos, y esos son ritmos taurianos, ¿sí me entienden? Esta es la cotidianidad de Tauro y los vínculos emocionales se forman a través de esas cotidianidades y de esos ritmos. La segunda variable que encontraron estos científicos y que está relacionada con el vínculo emocional y también con los procesos de llevar duelos es el tiempo. Y el tiempo en relación a todo esto que les acabo de hablar. Entonces, por ejemplo, es que bueno, es que me parece un poco cruel hablar del el ejemplo de las mascotas. Hablemos, hablemos de una relación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, una relación con alguien muy cercano que usted tenía, no sé, un profesor o un amigo o un colega que era muy cercano a usted. Entonces, ¿cómo funciona esto del tiempo acá, ¿sí? Usted, los tiempos digamos, es el tiempo en la cotidianidad y en la frecuencia de tiempo que usted solía compartir con esa persona. Entonces, por ejemplo, si usted solía como, no, yo me encuentro con esta persona los martes y los jueves y nos encontramos y hacemos esto y hacemos lo otro y después el fin de semana hacemos otras cosas. O esta persona solía llamarme todos los días a las 5 de la tarde, o esta persona solía escribirme más o menos a estas horas, o solía escribirme todos los días, o solía escribirme cada tercer día. Esos son los tiempos. A eso se refiere la variable del tiempo y cómo nuestras emociones se vinculan a la variable del tiempo. Y también el tiempo en relación a la capacidad que usted tiene de acceder a una persona. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, eh, cuando usted tenía una relación con una persona y usted sabía que podía comunicarse en un tiempo determinado con esa persona. Es decir, por ejemplo, si esa persona estaba trabajando todo el día y no, usted no podía comunicarse con esa persona durante todo el día, pero usted sabía que a tal hora por la noche usted podía comunicarse con esa persona. O si usted sabía que esa persona viajaba y viajaba cada cierto tiempo, pero usted sabía que podía acceder a esa persona, no sé, los fines de semana, porque esa persona ya estaba disponible los fines de semana. Em, o, o que, no sé, que esa persona vivía en otro país y para que usted pudiera acceder a esa persona, pues tenía que tomar un avión, atravesar el océano y se demoraba un día o 2 días en llegar a esa persona. Ese es el tiempo también en relación a esto. Es como entender cuánto tiempo nos toma acceder a una persona. Y eso también es muy importante para entender cómo llevar un duelo desde esta perspectiva. Ahora, el tiempo sí no está relacionado directamente con el arquetipo de Tauro. Eh, el tiempo está relacionado con el arquetipo de Saturno y diría que también un poco con el arquetipo de Marte. Eh, entonces, sí, y es muy interesante que Saturno precisamente esté en Piscis, ¿sí me entienden? Eh, Saturno, que es el señor del tiempo, en un signo que es absolutamente emocional, ¿sí me entienden? Y cómo podemos ver este arquetipo del tiempo, esta estructura del tiempo, cómo está relacionada con nuestras emociones, cómo está relacionada con los vínculos
que creamos con otras personas y también cómo está relacionada con el dejar ir un vínculo emocional con otra persona, porque Piscis es un arquetipo también de cierres, de finales, de dejar ir, de rendirse. Y cuando hablo también del tiempo, el tiempo también está, yo personalmente diría que el tiempo está relacionado con Marte en el sentido del tiempo de la impaciencia, porque Marte es un arquetipo muy impaciente y Marte es un arquetipo que quiere todo rápido y ya, y le da como mucho miedo esperar, tiene como esta necesidad de lograr objetivos rápidos. Y tenemos a este Marte súper expandido con Mercurio y con la oposición a Júpiter y es como, no, ya, 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 tenemos que hacer esto ya. Em, y otro arquetipo que sí está relacionado con el tiempo realmente es la luna, y este es un eclipse lunar. La luna está relacionada sobre todo con este tipo de procesos de los ciclos del tiempo y de los ritmos del tiempo y de la cotidianidad del tiempo, ¿si me entienden? Y la luna tiene que ver cómo la luna son los ciclos y las cosas que uno hace frecuentemente y las cosas que van pasando como de una forma regular en el tiempo, ¿sí? Y esta variable del tiempo que hablan estos científicos, se trata mucho de eso también, de los tiempos rítmicos y específicos que uno vivía con otra persona, animal o cosa. Y aquí es donde empieza lo muy interesante de este eclipse y lo muy interesante de esta investigación o de estos nuevos descubrimientos acerca de los duelos, porque este eclipse es como la muerte de la luna y la muerte de la luna en Tauro. ¿Por qué? Porque realmente este eclipse recibe una posición de Marte y es un Marte muy fuerte y es un Marte también muy expandido por la presencia de Júpiter, ¿sí? Pero también es un Marte con poder, pero también es un Marte dignificado. Es difícil, pero es un buen Marte. O sea, es como este mar, y además ambos arquetipos están muy dignificados, porque la luna también está en exaltación en Tauro. Y este es un eclipse de cierres y de duelos, pero es un cierre y un duelo muy doloroso, porque ya saben que los duelos son muy dolorosos, pero de la mejor forma posible, porque los dos arquetipos, digamos, más principales en este eclipse están súper dignificados, están súper fuertes, tienen mucho poder, la luna tiene mucho poder, Marte tiene mucho poder. Pero en realidad este eclipse se trata de, como les digo, de la muerte de la luna, porque este eclipse se trata de romper, de acabar, de terminar con todo lo que les acabo de hablar, con todo el arquetipo de la luna en Tauro, que por más exaltada que esté, que por más de que haya habido mucha cotidianidad, de que por más de que hayan habido muchos momentos agradables, de que por más que se hayan creado muchas memorias en relación al tiempo, al espacio, al confort, a las cosas agradables. Después viene este arquetipo de Marte, que Marte es el que separa, el que elimina, el que destruye y dice, no, no más, esto se acaba, esta cotidianidad se acaba, estas memorias se acaban, estas experiencias se acaban, estas experiencias ya no existen. Porque eso es un duelo, amigas y amigos, ese es un duelo. Un duelo es entender que lo que uno vivió en el pasado ya no va a existir más, ni tanto lo bueno ni tanto lo malo. Que las experiencias que uno vivió con alguien
en un sentido cotidiano o esporádico y que fueron muy alegres y que fueron muy placenteras o simplemente que tuvieron un confort cotidiano, eso ya no va a existir más, eso se acaba, eso se muere, ¿sí? Eso es lo que hace Marte con la Luna, ¿sí? Y es doloroso, eso duele, eso es difícil. Y Marte también está matando el tiempo, Marte también está matando esta variable del tiempo. Ya no van a existir esos ritmos del tiempo, ya no es como que la persona que le escribía a usted todos los días a las 5 de la tarde, ya eso ya no va a pasar, ¿sí? Ya no es que si su gato lo despertaba todos los días a las 6 de la mañana, eso ya no va a pasar. Ya no es que si usted podía acceder a una situación, cosa o persona y sabía que podía acceder a esa persona o esa cosa en 1 hora, en 2 horas, en un día o en una semana, es como ya no va a poder acceder, ya no va a poder acceder. Ese tiempo murió, ese tiempo se acaba. Eso es lo que hace Marte en oposición a la Luna en este eclipse. Es fuerte, es intenso, es difícil. Y eso es realmente de lo que hablan estos científicos. Obviamente, ya les voy a explicar bien también que, digamos, como cuál es la propuesta de ellos y qué es lo que ven ellos también en relación a estas tres variables y cómo eh, poder desvincular estas variables, ¿sí? Mm, de la otra variable no hablé, pues, es decir, disculpen, perdón, pues es muy obvio que es la variable del vínculo y que es la variable del vínculo, pues es el vínculo emocional que uno desarrolla con una cosa, persona o animal, ¿sí? Entonces, es el amor que uno le tiene a esa cosa, persona o animal, es todos los sentimientos, es todo el afecto, es todo lo que uno siente acá desde el corazón, no aquí, ¿sí? Todo lo que les hablé anteriormente es acá en la cabeza, en los neurotransmisores, en las neuronas y los circuitos neuronales que después van, pan, se conectan acá. ¿Sí? La tercera variable es ese vínculo. Obviamente eso también tiene pues una explicación allá cerebral y neuronal, pero es como esas dos variables en relación al vínculo emocional. Bueno, y realmente lo que proponen estos científicos y en estas investigaciones que se han hecho es que hay que desligar el vínculo emocional o simplemente pues el vínculo que uno tiene hacia una cosa, persona o animal y todas las memorias y todas las experiencias que se tienen en relación a estas dos variables que les acabo de hablar del tiempo y del espacio. ¿Mm? Obviamente esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo y obviamente esto suena muy simple y quizás sí sea simple de hacer, pero puede que sea doloroso, ¿sí? Esa es la cuestión, es doloroso. Entonces, lo que ellos proponen es que, y es muy interesante porque lo que proponen es que uno no tiene por qué ah, evadir el vínculo, ¿sí me entienden? Uno no tiene por qué evadir las emociones que uno siente hacia una cosa, persona o animal. Eh, no se trata como de que si usted se siente súper triste porque su mascota ya no está, ¿m? Evade esas emociones o diga como o haga lo que sea por evadir esa emoción. De hecho, lo que ellos proponen eh, es sentir lo más posible esa emoción, sentir lo más posible ese amor o esa tristeza o esa añoranza o esa melancolía o esa nostalgia o pues, todos esos sentimientos que surgen y sobre todo el vínculo como los sentimientos del vínculo que son el amor y el afecto, sentirlos, no se trata de evadirlos, es lo que ellos proponen es
sentir el vínculo y, y lo que proponen es transformar o cambiar todas las memorias del espacio y del tiempo. ¿M? ¿Y cómo se hace esto? O digamos, ¿cuál es el proceso que ellos proponen? Y es que en realidad, digamos que para poder, bueno, esta parte no la entendí bien, pero esto es un poco mi interpretación, que para poder, digamos, que ese vínculo, esa emoción con otra persona que ya no está, o cosa, o animal, también vaya disminuyendo en el tiempo, eh, por no utilizar aquí una palabra eh, muy agresiva. Mm, la forma en que esto puede ir disminuyendo en el tiempo es que usted vaya cortando el vínculo que tiene hacia las memorias que existen en relación a eso en el espacio y hacia las memorias que existen en relación a eso en el tiempo. Y esto, pues, a ver, un ejemplo que uno puede, que digamos pasa mucho en los duelos y sobre todo los duelos, por ejemplo, los divorcios o cuando alguien se muere, ¿sí? Que pues es algo mucho más dramático y complejo, sobre todo alguien con quien usted vive y se muere. ¿Mm? Eh, lo que sucede con los duelos cuando la persona se muere y las personas entran en duelos es que eh, empiezan a recordar como todas las experiencias cotidianas que vivían con esa persona, ¿sí? Y muchas personas lo sienten de una forma muy intensa, ¿sí? Es como, no, es que cuando yo me despertaba, esta persona estaba aquí a mi lado y cada vez que yo me despierto ahora, yo siento que esa persona está a mi lado, pero después vuelto a mirar y no hay nadie, ¿sí? O esa persona llegaba todos los días a las 7 de la noche a la casa y cada vez que son las 7 de la noche, de repente yo estoy esperando oír las llaves de la puerta y a ver si entra esa persona o me acerco a la puerta, ¿sí? O cuando llegaba a la casa yo solía, no sé, servirle un vaso de agua a tal hora y ahora llegas ahora y usted tiene el impulso de ir a servir el vaso de agua, pero esa persona ya no está, ¿sí? O usted solía los viernes ir a algún lado y el fin de semana al otro y ese era el plan y llega ese día y usted tiene como esta memoria, como, ay, yo quiero hacer esto, pero esa persona ya no está. Para poner un ejemplo que pues no sea tan terriblemente dramático como la pérdida de una persona o de una mascota, eh, que igual entiendo que pueda ser difícil, por ejemplo, tener el duelo de irse de la casa o irse del país donde uno vivía y uno tiene como estas experiencias, como no, es que yo solía ir a comprar esto a este supermercado y estos eran los productos que yo compraba y yo ya estaba acostumbrado a esto y ahora estoy en este nuevo lugar donde todo es absolutamente diferente, ya ni siquiera sé qué comprar ni a qué supermercado ir y extraño esa cotidianidad de ese otro lugar, pero y es como que voy al mercado y quiero comprar la pasta que siempre compraba, pero esa pasta ya no está, ¿sí? O usted solía hacer las cosas de una forma en su trabajo y las personas que le podían ayudar ya sabía quiénes eran las personas que le podían ayudar eh, y ya tenía un computador y etcétera y ahora está en este nuevo trabajo y resulta que necesita la ayuda de alguien y esa persona ya no está y resulta que su computadora anterior tenía unos programas y este tiene otros y esos programas ya no están y así. Eso, eso es lo que sucede. Eh, lo que sucede es que el cerebro, el cerebro hace muchas conexiones y crea muchas conexiones neuronales de de absolutamente todo lo que uno suelo vivir en la cotidianidad con alguien. Y cuando usted está en un duelo, pierde esa cosa, persona o animal y tiene como
este impulso que se creó en la cotidianidad de su cerebro, sí, porque la cotidianidad en realidad está en el cerebro, y usted tiene este impulso de ir a buscar eso y se da cuenta que esa vaina o eso ya no está. Por eso es que un duelo duele tanto, valga la redundancia, porque es un impulso constante de ir a buscar algo que ya no existe, que usted ya no puede acceder a eso. Ahora, lo que proponen estos científicos y lo que proponen, digamos, en estas investigaciones es que uno tiene que transformar esas memorias en el presente, ¿sí me entienden? Porque la memoria no es algo que solamente esté en el pasado, la memoria también está en el presente con estos impulsos de la cotidianidad que les estoy hablando, ¿sí? Eh, y eso hay que transformarlo. Entonces, cada vez que usted tiene, digamos, puede haber varias formas de hacerlo. O sea, honestamente, yo eh, no he investigado más profundamente cómo poder transformar esas cosas, pero lo que se me ocurre a mí es que cada vez que, por ejemplo, usted tenga el impulso de irle a hacer a la comida a la persona a la que solía hacerle la comida, ¿sí? Y que eso es algo que es una costumbre que se creó y usted sabía que a esa persona le gustaban esas cosas, de comer y todo eso, y que usted siente, y que usted va a cocinar y ya solamente le toca cocinar para usted, o que simplemente ya sabe que para qué voy a hacer este plato que le gustaba a esta persona, es que usted pueda, esto es muy cognitivo, entiéndanme, es que usted pueda eh, primero, no invalidar lo que siente. Si usted en ese momento extraña mucho a esa persona y siente un amor muy profundo por esa persona y le duele, ¿sí? Que no esté ahí, eh, siéntalo, siéntalo, valide, ¿sí? Es aceptar como desde la realidad de la emoción, pero después usted tiene que ir a su cabeza y reprogramar esta idea y esta creencia que se formó en su cabeza de que esa persona va a estar ahí para recibir esa comida que solía hacerle. ¿Mm? Em, y es realmente es reprogramar, y como uno reprograma, pues hablándose a uno mismo y diciéndose a uno mismo, esta persona ya no está. Yo ya no le voy a hacer una comida a alguien y esta comida no la voy a hacer porque esta persona no está, porque no hay nadie aquí que me pueda recibir esta comida, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Primero, me voy a cocinar solo para mí. Y segundo, voy a cocinar algo pues que solo me guste a mí, porque esta es la realidad. ¿Sí me entienden? Es, es un proceso más que difícil. Para mí es más un proceso doloroso, ¿sí me entienden? Es un proceso doloroso, es un proceso y es un proceso como cruel, pero así es la mente, así, así son las neuronas, así es Mercurio, así es Urano. Urano es cruel, Mercurio es demasiado neutral, no tiene nada que ver con las emociones, ¿sí? Eh, Pero es esto, es reprogramarse, es resignificar, ¿sí? Que si usted tiene que, por ejemplo, en las noches eh, cambiar de rutina, porque lo que solía hacer era ir y cocinarle a esa persona y ahora simplemente es como, pues ya no le voy a cocinar a nadie, yo simplemente me voy a hacer un sándwich y esa va a ser mi comida o no voy a comer y esa va a ser mi rutina ahora en adelante, hágalo. ¿Sí? Y así es también cambiar las rutinas que uno tenía en relación
a otras personas, cosas, situaciones o animales, ¿sí? Am, pero de nuevo, sin invalidar lo que usted sienta en ese momento, sino aceptando lo que usted siente, aceptando el amor, aceptando la tristeza, aceptando la melancolía, aceptando la añoranza, incluso aferrándose también a ese sentimiento. Es un proceso súper cruel porque es como, me voy a aferrar a este sentimiento, pero a la vez lo voy a desvincular de lo que hace que se alimente. ¿Sí? Es tremendo, es una cosa como, uff, así, o sea, si uno se pone a pensarla de verdad y profundamente, es como, qué cruel, ¿sí? Pero esta es la forma, esto es otra forma de llevar un duelo también, ¿sí? Otra forma también en que usted puede, digamos, desde estas investigaciones, que lo que puedo entender también, es como, mm, em, imaginarse, digamos, esto es digamos, en el caso de cosas o personas que, digamos, no murieron, ¿sí? Imaginarse, digamos, a esas personas o esas situaciones en otras realidades, ¿m? En otras realidades, porque así usted va acostumbrando a su cerebro eh, a que esa persona está viviendo en otra realidad y no es su realidad. Entonces, por ejemplo, si usted solía compartir con un amigo y salían todos los fines de semana al mismo bar y se tomaban la misma cerveza y lo que sea, eh, pues usted puede imaginar como que esa persona quizás está en otro bar. Sí, yo sé que esto suena súper cruel, pero es como un ejemplo para que eh, ustedes también me puedan entender como que esta persona está haciendo otras cosas, está en otros espacios, está en otros lugares, tiene otras cotidianidades, ¿sí? Y así el cerebro va entendiendo que eso ya no hace parte de mi realidad, de mi imaginación, de mi cerebro, de mi cotidianidad. Digamos, también para las personas que pues ya tienen una pérdida a través de la muerte de una mascota o de una persona, también es importante eh, que puedan o creer o imaginar que esa persona está en otra realidad, o sea, lo que sea que ustedes crean, ¿me entienden? Esto ya depende mucho de sus creencias espirituales o religiosas o científicas o filosóficas, ¿sí me entienden? Si para ustedes simplemente eh, la muerte es un proceso como de nada, se murió y el cuerpo se descompone y ya, y eso es lo que queda y se va a la tierra y hace parte de la tierra, pues también como imaginar eso y pensar eso, como, o si usted cree que, por ejemplo, las personas tienen un alma y esa alma se va a otro plano, pensar como, bueno, ella está o él está eh, en otro plano, en otra realidad, no es esta, ¿sí me entienden? No es esta. Em, entonces, sí, o sea, es como, me parece difícil hablar de esto y horrible hablar de esto, pero es así, o sea, es Marte Luna, ¿me entienden? Marte oposición Luna es súper cruel, es súper doloroso, es como, y sobre todo un Marte que está en Escorpio, ¿sí me entienden? Porque un Marte que está en Escorpio es esto, es como hablar del detalle y hablar de una forma muy también muy puntual, porque Escorpio es también a veces muy como que da en el clavo, ¿sí? Y también es doloroso, pero entonces es como Marte disectando también todo y diciéndole, yo diciéndole a ustedes cómo pueden superar una ruptura, cómo pueden superar una muerte, cómo pueden superar una separación, cómo pueden superar un divorcio de una forma también como muy, eh,
de una forma muy específica, pero a la vez también muy simple, a la vez también muy pragmática. Eso es esta luna realmente también, pues, sobre todo por esa oposición de Marte a la luna, ¿me entienden? Marte-luna es difícil, pero es un difícil que se necesita entender, es un difícil que se necesita saber, también por la presencia de Mercurio y de Júpiter, que es como necesitamos saber, entender, hablar, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? ¿Sí? Am, en este sentido, para mí, esta investigación realmente se trata de la transformación de todo el arquetipo de Tauro y de todo lo que se ha construido en el arquetipo de Tauro, de la cotidianidad, de los ritmos, de los tiempos, de las cosas que usted solía hacer con una persona o en un lugar o con una mascota, de los lugares que solía visitar, todas las cosas que solía hacer. Y este eclipse realmente es el fin de eso, es la muerte de eso, es la eliminación de eso, es la transformación de eso. Y esto me hace pensar también, o me hizo pensar también porque mucha gente, sobre todo cuando tiene procesos de duelo que son muy difíciles, porque llevaban mucho tiempo con una persona o porque es que era mi papá o mi mamá y pues ha muerto, eh, porque hay unos vínculos demasiado estrechos, porque la gente suele cambiarse de casa, porque la gente suele irse a vivir a otra ciudad o irse a vivir a otro país, porque la gente deja de visitar los mismos lugares y los mismos restaurantes. Pues es por esto, es por esto, es eh, porque esa es la forma también. Es una forma simple, pero eh, no por eso quiere decir que sea menos válida, no por eso quiere decir que no funcione, no por eso quiere decir que no vaya a ayudar. ¿Mm? Mm, igual usted también puede hacer esto de una forma mucho más cruel, que es, por ejemplo, ir a los mismos lugares donde usted iba y decirse constantemente, esta persona ya no va a estar acá, esta persona no existe en este contexto, estoy solo yo o estoy solo yo u otra persona u otras personas, pero esa persona ya no está. ¿Mm? Porque mucha gente igual no puede irse de la casa donde vive, o mucha gente no puede irse del país, o mucha gente igual va a tener que transitar los mismos lugares y los mismos contextos y todo, ¿sí? Pues muy afortunados los que pueden irse y de verdad pueden como cambiar todo un contexto cotidiano, porque eso ayuda montones, ¿sí? Pero no todo el mundo puede hacer eso y a la gente que le toca quedarse y transitar y vivir en los mismos espacios y en las mismas cotidianidades tiene que hacerse un proceso mucho más rudo y como cruel de confrontar la realidad y decirse constantemente, esto es diferente, esta persona ya no está, estos hábitos tienen que cambiar, ya no voy a poder esperar lo mismo, etcétera. Y también validando mucho, siguiendo validando todo lo que uno siente, ¿sí? Y bueno, yo la verdad tampoco creo que esta sea la única forma de llevar un duelo, definitivamente, pero confío en la ciencia, realmente confío en la ciencia y creo que también, por más obvio y por más simple que parezca, eh, creo que puede funcionar. Y, y ahorita voy a hablar de una parte de este proceso que me parece como bastante singular, pero también creo que desde, digamos, desde el arquetipo de Escorpio, y como el arquetipo de Escorpio está muy relacionado con este duelo, creo que también hay otras formas a través de las cuales se puede llevar un duelo, se puede hacer un cierre, y esa es la forma de Escorpio, ¿sí? La forma de Escorpio es como ir y trabajar en la herida, y la herida del abandono, del rechazo, de la humillación, de la injusticia, bueno, no sé cuántas heridas hay, ir a trabajar en el trauma, ir a trabajar en las emociones y cómo me siento y cómo experimento estas emociones y cómo puedo expresar estas emociones, e ir a confrontar el dolor y la tristeza y la depresión y ir profundamente con este arquetipo
de Escorpio, ¿no? Sí, o sea, eh, ir a todas estas etapas también del duelo, de la aceptación, de la negación, de la rabia, de la tristeza. Eso es una forma pues muy escorpiana de hacer las cosas, pero también siento que es una forma muy, pues a mí me parece sobrevalorada y yo creo que este eclipse, no creo, es que este eclipse se trata de Tauro, el centro de este eclipse es Tauro, este es un eclipse que nos habla de cómo podemos hacer las cosas también desde una forma más simple, desde una forma que tenga que ver eh, con lo concreto, con la realidad, con la cotidianidad, eh, de una forma diferente por la presencia también de Urano, de una forma que también se salga de nuestra zona de confort y de nuestra comodidad, porque eso es Urano en Tauro. Urano en Tauro es hacer cosas que son súper incómodas y a mí me parece que esta propuesta de estos científicos es muy incómoda, porque ellos piden como aférrese a su dolor, aférrese al amor que tenía esa persona, sienta esa vaina bien duro, siéntalo, no lo invalide, no lo ponga a un lado, siéntalo. Y a la vez también transforme todas las memorias de la cotidianidad y del tiempo y del espacio que usted tiene con esa persona, ¿sí? Eso es una forma muy incómoda de llevar un duelo, la verdad. ¿Mm? Eh, y otra cosa que me parece también súper interesante de este proceso de llevar un duelo es esta cuestión con el cerebro, ¿sí? Porque yo no sé, o sea, yo lo he analizado como a través de mi existencia, y aquí ya me voy a poner aquí sagitariana, pero yo lo he analizado como a través de mi existencia porque es que yo cada vez me convenzo más que la realidad no existe. O sea, de verdad, eh, la realidad solo está en nuestro cerebro y está en relación a lo que nos imaginamos y a lo que nos imaginamos constantemente y que crean unas conexiones neuronales en nuestro cerebro que pueden ser que cada vez son más y más y más y más fuertes, ¿sí? Porque es que uno cree que vive en la realidad, pero, pero no es así. Yo creo que uno vive más en lo que el cerebro se imagina, sobre todo en relación al futuro, ¿sí? Y esta investigación tiene que ver mucho con la expectativa del futuro, ¿me entienden? Por ejemplo, cuando les hablo como de si usted se divorció y su esposo solía llegar todas las noches a tal hora y usted como que solía oír las llaves y ya sabía más o menos cuándo iba a llegar, usted se lo imaginaba, ¿sí me entienden? Es como un momento en como, ay, ya van a ser las 7 de la noche, fulanito va a llegar y uno empieza a imaginarse y como que va a abrir la puerta y las llaves van a sonar de esta forma y yo después le voy a servir el vaso de agua y uno se va anticipando y el cerebro va imaginando, ¿me entienden? Em, pero entonces el cerebro eh, y las conexiones neuronales, por más de que se creen conexiones neuronales intensas, pues el cerebro es maleable porque para eso existe la neuroplasticidad. La neuroplasticidad existe, ¿sí? La neuroplasticidad, ya saben que es el proceso a través del cual uno transforma conexiones neuronales que hay en el cerebro. Y por eso también es que los procesos de imaginería o todos los ejercicios como de imaginación y de visualización son tan absolutamente poderosos, porque es que sobre todo cuando usted los hace de una forma cotidiana y constante durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo no quiero decir un mes o 2 meses, sino por ejemplo, que usted decida hacer un ejercicio de imaginación durante 6 meses o durante un año
Todos los días se sienta ahí, imagina lo que quiere vivir y en detalle, ¿no? Sobre todo en detalle y también en relación a las emociones. Eso es muy interesante porque entonces usted va creando una realidad en su mente, va creando una realidad en su cerebro y su cerebro empieza, y usted se empieza a anticipar, ¿sí? Y es como, ¿cómo así? Esta realidad existe en mi cerebro, existe en mi mente, pero entonces, ¿dónde está esta realidad aquí, en lo que yo veo con mis sentidos? No la veo, no entiendo. Y al cerebro no le gustan las disonancias, no le gustan las incongruencias. El cerebro necesita que lo que uno imagine esté en la realidad. Y cuando usted empieza a imaginar y crea como un circuito de neuronas ahí con un proceso de imaginación constante y todos los días, llega un momento en que usted se va a mover para conseguir eso, ¿sí? Porque ya no soporta eh, la dicotomía de que lo que usted ha instaurado en su mente no está en la realidad. Y ahí es donde funciona la dopamina, ¿sí? La dopamina, como bien decían en esta investigación, la dopamina no es este neurotransmisor que hace que uno se sienta súper feliz, excitado y emocionado. No, la dopamina es un neurotransmisor que hace que usted se mueva y tome acción hacia lo que quiere lograr. Eso es lo que hace la dopamina. ¿Mm? Y cuando usted empieza a imaginarse y a imaginarse y a imaginarse cosas que igual no existen en la realidad, usted está generando más dopamina y eso va a hacer que usted se mueva a conseguir las cosas en la realidad. Esto es la explicación científica, digamos, de los ejercicios también de visualización y por qué son tan poderosos. Y quiero como hablarles de esto para que entiendan también eh, que muchas cosas y muchas experiencias y muchas memorias de los que uno ha tenido en una situación con un animal o con una persona hacen parte de la imaginación del cerebro. Y eso se puede cambiar, eso se puede transformar. Uno tiene el poder de hacerlo. Obviamente hay que ser constante y hay que ser perseverante, pero llega un momento en que uno cambia la realidad a través de la imaginación, a través de decirse uno cosas, a través de aceptar también, no, esta persona no está acá, mis rituales cotidianos tienen que ser otros, mi cotidianidad tiene que ser otra. El espacio donde me muevo también es importante cambiarlo, por eso también es importante, digamos, esto es muy simple, pero el hecho de que usted pueda como cambiar los muebles de la casa o pintarlo o poner otros cuadros o, o transformar también los lugares porque usted también va acostumbrando a su cerebro de que este es un espacio diferente, es un espacio donde esa persona es un espacio, entre comillas, nuevo, donde esa persona o esa mascota que se fue, pues ya no va a transitar, es un espacio nuevo. Usted va a crear experiencias nuevas, hábitos nuevos, cotidianidades nuevos en espacios relativamente nuevos, ¿sí? Eso también es el arquetipo de Tauro, transformar los espacios, las decoraciones, las rutinas. Que si usted solía ir a un restaurante, a un café con esa persona y pedía las mismas cosas de siempre, pues ahora vaya y pida otra cosa. ¿Mm? Hágase un nuevo hábito, hágase una nueva rutina. Ahora, esto es muy interesante en relación a cómo uno puede transformar sus creencias, sus procesos neuronales, las conexiones neuronales que uno tiene en el cerebro. Pero lo que me parece aún más interesante es que estos científicos propongan aferrarse al vínculo y aferrarse a las emociones y sentir y no tocar eso y no transformar eso. Porque lo que solemos hacer en los duelos es realmente eso. Cuando uno siente dolor y cuando uno siente añoranza y cuando uno siente que el amor sigue ahí, que el afecto sigue ahí, que todas esas cosas siguen ahí,
uno quiere transformar eso, uno quiere apagar eso, uno quiere evadir eso, uno quiere lo que sea, hacer lo que sea, pero no sentir eso, ¿sí? Y es muy interesante que, digamos, no solamente desde esta perspectiva eh, más nueva científica en relación al duelo, sino también desde lo que proponen muchos psicólogos y teorías psicológicas, es sentir y no matar los sentimientos, ¿sí? No se trata de matar los sentimientos, no se trata de destruir lo que uno siente. Al contrario, es darles un valor, es aceptarlos, es sentirlos fuertemente. Am, yo nunca, realmente nunca he entendido, eh, digamos, bueno, porque no lo he investigado, seguramente en algún momento lo sabré, pero nunca he entendido por qué esto, porque siempre propone como no he evado sus sentimientos, sienta lo que siente, siéntese a sentir lo que siente, acepte su tristeza. Eso es, puta, eso es jodido, ¿sí? Y eso es lo que nadie quiere hacer y en realidad también es la parte más difícil, ¿sí? Pero también es la parte más empática porque si uno se pone a pensar como, no, esta gente le pide a uno que uno transforme toda su mente y sus pensamientos y todo esto que les acabo de hablar, pero a la vez también le pide que uno sea empático con lo que uno siente y que haya una aceptación y no solamente una aceptación, sino que eh, uno no trate de romper ese vínculo emocional, ¿me entienden? Eh, es muy interesante, es decir, a mí me parece fascinante como esas dos contrariedades, como no, esta parte de la rutina y las memorias y el tiempo y el espacio, sí, transforme de eso, pero esta parte de la emoción, no, trátela con delicadeza, trátelo con cuidado, sienta, ¿sí? Sienta lo que siente, ¿sí? Y am, esto es muy escorpiano, lo siento también, porque pues Escorpio es un arquetipo muy emocional, pero también es el signo fijo de las emociones, ¿sí? Es como Escorpio cuando siente algo, cuando desarrolla una emoción por alguien, desarrolla esa emoción por alguien y esto ya después es muy difícil quitarle, sacarle esa emoción. O sea, ellos se aferran a una emoción muy fuertemente. ¿Mm? Entonces, es muy interesante también en relación como a este eclipse con esta presencia de Marte y de Mercurio, pero también Marte siendo como un arquetipo que igual está dignificado y en su signo regente en Escorpio, pero igual Marte es un arquetipo de eliminación y destrucción. Es como, es esto, voy a aceptar todo esto que siento, todo este dolor, esta tristeza, esta pena, y al mismo tiempo, a través de esa aceptación y de todas estas otras cosas que tengo que hacer, esa tristeza se va a ir yendo, ese vínculo se va a ir yendo, ese amor se va a ir yendo. ¿Mm? Porque finalmente eso es lo que hace Marte en Escorpio. Marte en Escorpio es muy estratégico para mirar cómo transformar, matar, eliminar. Yo sé que esto suenan palabras durísimas, pero así es. Eh, todo lo que va tocando en el arquetipo de Escorpio, en la emocionalidad, en la psicología, pero entonces lo hace para un propósito, ¿sí me entienden? Ese es un buen Marte en Escorpio, que haga las cosas por un propósito, que haga las cosas también de buena forma. Marte en Escorpio sabe que no puede llegar y decir como, ay, no, aquí existe toda esta rabia, este resentimiento, o este amor profundo y este vínculo y todo eso, y Marte no va a llegar y va a decir como, lo voy a destruir, lo voy a matar, lo voy a... No, o sea, digamos, un Marte, como les digo, bueno, sí, evolucionado también en Escorpio, porque
existe un Marte terrible en Escorpio, ¿sí? Marte va a decir como, bueno, este amor existe, este vínculo existe, ¿sí? Esta melancolía existe. ¿Cómo puedo navegar a través de eso para que eso vaya desapareciendo poco a poco, estratégicamente, profundamente, a lo largo del tiempo? ¿Sí? Allá, yo, con lo que yo puedo hacer, con mis emociones, ¿sí? No botándoselo al mundo, no botándoselo a otra persona, no explotando, en fin. Ese es Marte en Escorpio, un Marte súper dignificado, como les digo, en Escorpio, porque este Marte en Escorpio, que tengo ganas como de hacer un video eh, del lado oscuro de Marte en Escorpio, porque existe y es tenaz, pero digamos en una buena forma es eso. Como les digo, me parece súper fascinante esta contradicción de que la parte más racional y tauriana y sensorial y terrenal de llevar un duelo si se trate como de una forma mucho más puntualmente transformativa y que incluso puede ser cruel, pero que la parte, digamos, de las emociones se trate de una forma mucho más cuidadosa y empática y, y como diciendo, como las emociones necesitan otro tratamiento, ¿sí? Las emociones necesitan otra forma de llevarse, no se pueden, no se puede tratar de la misma forma como uno trata la mente y el cerebro. Y no tengo una explicación para eso, yo diría eh, que es porque igual las emociones, um, es decir, esto es una teoría mía, las emociones necesitan un tratamiento mucho más delicado, porque digamos que cuando uno no trata cuidadosamente las emociones se instalan en el cuerpo de uno. Eh, y esto pues puede ser, digamos, digamos uno termina como cargando uno mucho su cuerpo emocionalmente y esto pues ya puede incluso somatizarse, ¿me entienden? Eh, y por otro lado también, porque creo que las emociones no son, las emociones no se pueden tratar a través de la razón, porque las emociones no se pueden tratar a través de la razón eh, o a través como del lenguaje. Es decir, sí se puede, pero necesita también un tratamiento eh, muy específico y muy cuidadoso, ¿sí me entienden? No, uno no puede decirle como a las emociones de uno, como no voy a sentir, no, eso no existe, o no, me voy a hacer otra cosa y ya, no, me voy a poner a hacer tal vaina y voy a hacer esto y lo otro y ya, ahí voy a matar mis emociones. No, las emociones no son eso, porque las emociones no obedecen a la razón, ¿sí? Lo único que obedece la razón realmente es la mente, ¿sí? Y las creencias y las memorias, eso sí obedece a la razón, ¿m? Y a una razón lógica además. Pero las emociones son una energía. Yo lo que siento es que las emociones son una energía y las emociones fluyen, van y vienen. Y en un momento usted se siente muy triste y después ya se le pasa, y en otro momento usted se siente muy alegre y también se le pasa. Las emociones no son constantes, ¿sí? Las emociones van y vienen. Entonces, las emociones se tratan así. Es como cuando usted le llega una energía y usted simplemente la siente y la procesa sintiéndola y dándole un espacio también y además porque las emociones como también llegan al cuerpo de uno a través de las actividades físicas uno sí puede tratar las emociones. Por eso es que
recomiendan como caminar, porque las emociones se instauran en el cuerpo o hacer cosas. Y muchas veces eso no es tampoco suficiente. O sea, uno puede estar deprimido y irse 3 horas al gimnasio, e igual, si usted no trata esas emociones de otra forma, pues eso no se va a ir, ¿sí me entienden? Las emociones es extraño, pero la única forma de manejar las emociones es simplemente sintiéndolas y aceptando que están ahí. Y si uno puede sentarse 10 minutos a sentir lo que siente y punto, y ya. ¿Mm? Eso es. Y si usted tiene que ir a trabajar o hacer cosas y se siente tal y tal de tal forma, es como una aceptación, ¿no? Simplemente tiene que decir como, me siento horrible, sí, me siento horrible y voy a ir a hacer esto de esta forma, sintiéndome horrible. Las emociones se tratan mucho de, incluso como de la validación, se trata también una validación de uno mismo. Y en el momento en que uno les da un lugar, un espacio, una aceptación, también un movimiento, las emociones se van, pero después van a volver. Y es así, es un ciclo constante. Y ya lo último, las últimas dos cosas que encontraron también en estas investigaciones, que también me pareció como interesante y muy del arquetipo de Tauro, muy simple. Y es que, por ejemplo, la gente que tiene los niveles de cortisol muy desbalanceados, eh, les cuesta mucho más llevar duelos, ¿sí? Les cuesta mucho más llevar duelos porque cuando uno tiene el cortisol desbalanceado, lo que ayuda al cortisol es a dormir, ¿sí? A dormir. Y cuando uno duerme es cuando sucede la neuroplasticidad. Bueno, es uno de los momentos más importantes. También hay otros momentos durante el día, pero el caso es que cuando uno duerme y duerme bien, es ahí cuando todas esas conexiones neuronales que uno tiene en el cerebro, si uno hace también el trabajo, ¿no? El trabajo de cambiar sus creencias y sus pensamientos, es ahí cuando las conexiones empiezan a cambiar y a reprogramarse y aquí se empiezan a generar nuevas conexiones, ¿sí? Entonces es ahí donde funciona la neuroplasticidad y pues si uno no duerme bien y si uno está tratando de hacer un trabajo cognitivo fuerte y no duerme bien, pues no le sirve de nada. Entonces, dormir es esencial. Y para dormir, pues los niveles de cortisol deben estar equilibrados. En este sentido, recomendaban mucho, si es posible, todos los días recibir la luz del sol directamente en la cara y en los ojos por la mañana, sobre todo la luz que apenas acaba de salir, ¿sí me entienden? Como de las primeras 2, 3 horas del día. Y si hay sol, mucho mejor, obviamente, sobre todo la del sol, recibirla, quedarse ahí si usted tiene la oportunidad de salir a algún lado, un parque o en su casa y recibir la luz del sol en la mañana muy temprano. Hágalo durante 10 minutos o media hora porque eso ayuda a equilibrar el cortisol y después usted puede dormir mejor por la noche y de esta forma también puede irse reprogramando, puede ir generando neuroplasticidad en su cerebro. Y otra investigación también, ya la última de la que hablaba este señor, es que la gente que lleva mejores duelos o que puede también superar más rápidamente los duelos son las personas que tienen, no me acuerdo cuál es el nombre exactamente, pero que tienen como una capacidad de respirar que les permite como estar más relajados, ¿sí me entienden? Entonces, eh, eso tenía un nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Pero yo lo asocié mucho, por ejemplo, con los procesos de meditación o con los ejercicios de respiración, que es como, eh, porque la meditación tiene que ver mucho con la respiración, sobre todo esa meditación que le pide a uno concentrarse en la respiración. Y es como respirar y botar el aire muy lentamente para que
todos los músculos de uno se relajen y el cuerpo de uno se relaje, ¿sí? Eso mostraron las investigaciones, que las personas que hacen más constante eso y que tienen ese tipo de respiración que le permite a uno relajarse, eh, pueden superar más los duelos. Y pues en ese sentido, pues ni idea si uno es una persona así, pero si por ejemplo usted practica ejercicios de respiración, sobre todo esos ejercicios de respiración donde usted respira, mantiene el aire y después lo bota lentamente, eso le va a ayudar como a ir acostumbrándose también a respirar de esa forma. O también la meditación que hace que uno se concentre en la respiración. Cuando uno hace ese tipo de meditación de concentrarse en la respiración, uno empieza a ser consciente de su respiración y uno empieza a respirar mejor. Es así de simple. Entonces, son tipos de ejercicios y cosas que uno puede hacer. Obviamente también esto se trata mucho de la perseverancia y de hacer las cosas cotidianamente y de tener una rutina de hacer todas estas cosas. No es como que usted salga y tome el sol en la mañana solamente una semana y ya después se le pase. No, le toca, la vida es hacer las cosas constantemente, juiciosamente, saturnianamente, disciplinadamente y en el tiempo. Y cuando uno habla de tiempo, es un mes, 2 meses, 3 meses, un año, haciendo cosas cotidianas, creando hábitos, ¿sí? Esa es la forma, esa es la forma, ¿sí? La vida saturniana, es Saturno, ¿me entienden? Saturno. Saturno, el tiempo, la disciplina, hacer lo que uno no quiere hacer, hacer lo que a uno le toca hacer y de una forma disciplinada y constante. Entonces, esto les cuento. Si quieren una lectura de su carta astral, el link está en la descripción. También pueden escribirme a mi correo si quieren pagar a través de otra forma que no sea PayPal. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Por favor, denle un like, que esto me ayuda mucho a posicionar el video, o suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho donde quiera que estén en el mundo. Les mando mucha, mucha buena energía. Chao, chao.